Yo me levanto todas las noches a eso de las 4 de la madrugada a hacer pis. Ya sabéis que tengo una vejiga muy pequeña. El caso es que vuelvo a la cama y Yolanda está despierta y eso es raro, porque Yolanda siempre duerme del tirón. Así que le pregunto, cariño, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Y me dice, es que estoy muy agobiada. Bueno, es normal, son los nervios de la boda. Yo también estoy muy agobiado. Y entonces va y se echa a llorar. ¿Y yo qué hago? Pues la abrazo y la beso. Y ella me abraza y me besa a mí también. Y me excito. Porque, a ver, es que habíamos decidido no tener relaciones sexuales la semana antes de la boda, así en plan juego. Para llegar a la noche de bodas con unas ganas impresionantes y tener juntos una noche de bodas ahí salvaje, una noche de sexo salvaje. Una tontería de juego. A ver, en fin, lo importante ahí es que ella necesitaba soltar tensión. Así que empiezo a acariciarla y a besarla y a desnudarla también. Y de repente ella me frena y me dice, Diego, lo siento, pero no puedo. Y yo le digo, ¿que no puedes? ¿Qué? Llevo mucho tiempo dándole vueltas a todo, me dice. ¿A todo qué? Pregunto yo. A nuestra relación, me dice. Hay cosas que no están bien, cosas que no han estado bien, cosas de fondo que hemos obviado porque nos queremos mucho. ¿Sabes que no soporto hacerte daño? Así que si he tomado esta decisión es porque lo tengo muy claro. Bueno, pues vale. Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo. No quiero. Yo ahí no lloré, yo ahí no lloré. Porque estaba seguro de que iba a recular, de que se iba a arrepentir, de que al final todo iba a salir bien. Así que no la presioné. No la presioné. Me porté como tenía que hacerlo. Fui muy comprensivo, muy razonable y hasta la consolé porque ella no paraba de llorar. Estaba realmente destrozada. Y hasta parecía que había sido yo el que la había mandado a la mierda. Yo de verdad que no. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Y como veis, eso no ha sido así. Así que ahora os agradecería a todos que vayáis abandonando la iglesia porque me gustaría estar un rato aquí solo. Estoy bien. Muchas gracias por venir.